Bien, muchachos, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, hoy vamos a ver, jóvenes, a la superficie prismática y esto nos ayudará a comprender el otro objeto que está por allá, que lo vamos a denominar prisma, ¿sí? El prisma es un poliedro, así que no se va a alejar mucho de lo que nosotros ya hemos estudiado, ¿de acuerdo? Pero para entender esto, jóvenes, nosotros tenemos que analizar qué cosa significa una superficie prismática. A partir de esto, nuevamente te recalco, van a aparecer seguramente preguntas teóricas. Entonces hay que tener mucha claridad sobre lo que significa este concepto para que ustedes no tengan ninguna duda a la hora de responder a esas preguntas teóricas. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda formar una superficie prismática, necesitamos dos componentes. En este plano tenemos este objeto que, bueno, podríamos decir es una poligonal, ¿no es cierto? Un polígono, una poligonal plana. Se lo puede llamar de muchas maneras. Y además también tenemos una recta que es secante al plano. Acá parece que no fuera, ¿no? Ya, ahora sí. Una recta secante al plano. Necesito esos dos elementos para poder formar la superficie prismática. ¿Ok? Una vez que los tenemos, muchachos, la superficie prismática se genera por desplazamiento. ¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, les han pedido menear la olla? Por ejemplo, ¿han preparado mazamorra alguna vez? Todo el mundo alguna vez ha preparado mazamorra, ¿no? Para que la mazamorra salga así, con la textura, ¿no? Digamos, la masa como se va generando, para evitar que aparezcan grumos, ¿qué se hace? Se mueve, ¿no es cierto? Y el movimiento que haces es más o menos así, ¿cierto? Cuando tú haces este desplazamiento, note usted que momentáneamente queda un rastro de la regla y luego desaparece, ¿sí? Si hago el movimiento cada vez más rápido, ustedes van a poder notar que se está formando una figura. ¿Qué figura estoy formando? Un objeto aparentemente cilíndrico, ¿no es cierto? Si yo hiciera otro tipo de desplazamiento, por ejemplo este, ¿qué figura estoy queriendo representar? Una figura cónica, un cono quizás, ¿no es cierto? Y si yo hiciese desplazamiento de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Limpiando el parabrisas. También, ¿no es cierto? Pero este movimiento nos describe otro tipo de figura. ¿Qué figura? ¿Ah? Un sector, claro, ¿no? Si es que no tengo, tal vez, digamos, si es que no lo ubico perfectamente, ¿no? Esto horizontal y acá horizontal, sería un sector, ¿no? Pero si fuera horizontal, como lo estoy tratando de señalar, sería un semicírculo. Aunque un semicírculo también hemos dicho que es un sector, ¿cierto? ¿Ok? Un semicírculo o simplemente un sector. Entonces ustedes pueden comprender que solamente por el desplazamiento de algún elemento se genera una superficie. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar una recta, esta por ejemplo, que sea paralela a esta otra, a la recta que tenemos de referencia. Y entonces esta recta la vamos a desplazar a través de todos los puntos de esta poligonal hasta cerrar la figura. Bueno, pues no necesariamente cerrarla, pero si la cerramos, entonces vamos a obtener una superficie cerrada. El objeto que se estaría produciendo bajo ese desplazamiento es justamente al que nosotros denominamos superficie prismática. Es la que va a dar origen al denominado prisma. Así que vamos a indicarlo de esta manera, ¿no? Esta es una superficie prismática. No va a alcanzar espacio, creo, ¿no? Ya está. Correcto. Recuerda que el desplazamiento tiene que ser en todo momento paralelo a sí mismo y debe pasar por cada uno de los puntos de esta poligonal. ¿Cuántos puntos tiene esa poligonal? ¿5? Tiene infinitos. No solamente debemos contar los puntos que estamos viendo por acá, también entre este punto y este punto hay muchos puntos más. Entonces, la recta al desplazarse tiene que hacerlo también por este punto y por este punto, pero siempre manteniendo el paralelismo que se había establecido desde el inicio. Es decir, nosotros visualizaríamos una recta así en algún momento, una recta así en otro momento y una recta así en un momento más, ¿sí? Entonces, muchachos, todos estos conformarán una superficie. Desplazarme de aquí hacia aquí describe una superficie. Desplazarme de aquí hacia aquí, también otra superficie. De este punto hacia el otro, de igual manera. Entonces, de esa manera, muchachos, todo el objeto que se va a describir va a ser necesariamente un objeto superficial. ¿Algo te puede recordar esta figura, quizás?
¿Hay alguna figura que tú recuerdes que pueda parecerse a esto? No sé si ustedes han visto las Olimpiadas, pero hay algunos deportes que se practican en un tipo de estructuras similares a estas. Bueno, hay un hombrecito, por ejemplo, ¿no? Muy fornido, muy fortachón. A chicas también se las ven así, sosteniendo una especie de vara y por acá una esfera metálica, ¿cierto? Y hace movimiento circular y luego lo lanza, ¿sí? Pero esto, muchachos, tiene que estar, digamos, en un ambiente protegido, porque si él lo lanza en cualquier lugar, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Imagínate que por aquí está la tribuna. Puede pasar un accidente, ¿cierto? Entonces, él tiene que ser un especialista de tal manera que al dar esos giros, lance exactamente por una de las aberturas que puede darse. A propósito, yo te había dicho que no necesariamente tengo que cerrar esto. Entonces, si yo lo dejo así, estaríamos generando una superficie abierta. Esta también se considera superficie prismática. Por lo tanto, la superficie prismática puede ser abierta, como estamos viendo por allá, o cerrada si es que conecto este punto con este otro punto. Pero en el ejemplo que estoy mostrando de lo que sería este deporte, entonces, ¿cómo se le llama por si acaso? Lanzamiento de martillo se llama, ¿sí? No tiene forma de martillo, pero se le llama de esa manera. Correcto. Cuando él hace un giro, lanza por un lugar específico y por lo tanto caerá evidentemente a una cierta distancia, ¿no? Ese es el deporte, ¿no? Mientras más lejos lo lance, seguramente va a ganar. Pero bueno, y si lo cierro por acá, la superficie va a denominarse superficie prismática cerrada, ¿ok? Ahora, también la superficie prismática puede analizarse desde el punto de vista de su convexidad o no. Muchachos, ustedes pueden notar que este polígono es un polígono convexo, ¿cierto? Entonces diremos que la superficie prismática es convexa. Pero, ¿y si el polígono no fuera convexo? ¿Puede haber un polígono no convexo así? Claro que sí. Por ejemplo, este. Y tú puedes desplazar esta recta, a través de todos los puntos de esta poligonal. Entonces se generaría una superficie poligonal no convexa. ¿De acuerdo? Pero son temas que tal vez no vamos a considerar mucho, no lo vamos a trabajar demasiado. ¿Ok? Lo que sí tal vez podría preguntarse es algo basado desde lo que hemos visto en la primera clase. Y varias veces lo varo redundando, ¿no? Estas preguntas son bastante típicas, ¿no? Ya me habrás escuchado. Partición y separación, ¿no? Una vez más podemos hablar de partición y separación. La superficie prismática determina una partición en el espacio de ¿cuántos elementos? 3 elementos. ¿Cuáles son? Claro, lo que está dentro, ¿no es cierto? Donde estaría este hombrecito practicando ese deporte. ¿Sí? El interior. ¿Cuál más? El exterior, claro que sí. ¿Qué más? Y la misma superficie. Cuando ya la superficie se ha construido, no es necesario considerar este plano, no es necesario considerar esta recta y tampoco la poligonal. ¿De acuerdo? Es como una tubería inmensamente infinita. Imagínalo de esa manera. ¿Ok? Bien, ahora conozcamos algunos elementos. Algunas de las líneas van a tener nombre. 5 líneas específicamente hablando en esta estructura van a tener un nombre. ¿Cuáles, por ejemplo? Vamos a analizarlas por aquí. La recta que estamos viendo por acá, que es la que genera la superficie, curiosamente también se le llama generatriz. La que genera es la generatriz, ¿no? Como que tiene sentido el nombre que se le está asociando, ¿cierto? Y la recta por la cual se desplaza, por la cual toma una dirección o sentido, entonces a esta se le va a denominar directriz. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo es una generatriz y cuándo no es una generatriz? Ustedes pueden analizar en esta parte, ¿sí? Dígame, ¿estas serán generatrices todas? ¿Algunas? ¿O solamente las que están por aquí al medio? Vamos a ver la pregunta así, ¿eh? ¿Todas son generatrices en esta zona? ¿Las que están a los costados o las que están al medio? Tienes 3 opciones, o ninguna quizás, para tener una cuarta opción. ¿Todas? No, no todas. Las generatrices, y acá está señalada una, van a ser aquellas que van a pasar necesariamente por los vértices de la poligonal. Solamente a esas llamamos generatrices. ¿De acuerdo? Las demás constituyen los elementos o las partes de una superficie. Aquí hay una superficie.
¿De acuerdo? Esas otras rectas van a ser parte de toda esa superficie. No se les va a denominar generatrices. ¿De acuerdo? Son rectas comunes y corrientes. Ahora, estas rectas, como puedes notar, todas ellas también son paralelas entre sí, ¿no es cierto? Porque si no, no podría formarse esta figura. Miren, aquí también las otras generatrices van a ser paralelas entre sí. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Puede existir una recta, una, que esté contenida en esa superficie? Mira cómo te lo estoy preguntando y cómo estás pensando. ¿Se puede trazar una recta que esté contenida en esa superficie? ¿Verdadero o falso? Oye, todas las rectas están contenidas en esa superficie. Todas las que están dibujadas, ¿sí o no? Sí se puede. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué características tienen esas rectas para estar contenidas en la superficie? Paralelas entre sí. Si por alguna razón una recta cambia su dirección, la inclina un poquito, ¿qué va a pasar? Por un poquito de lo que la incline, digamos, puede pasar por aquí, va a escapar, ¿cierto? Va a escapar por abajo también. Entonces, esto, por ejemplo, forma parte de preguntas teóricas. Quizás te vengan a la práctica, te voy avisando ya. Para que una recta esté contenida en una superficie prismática, ¿cómo tiene que ser? Paralela. ¿Paralela a quién? Paralela a las generatrices o a la recta que tomamos de referencia. ¿De acuerdo? Paralelas entre sí. Si no es paralela, entonces no sería una recta contenida en una superficie. Pregunta, ¿esta recta es paralela a todas las demás? ¿Está contenida en la superficie? No necesariamente, ¿no? Para que esta recta esté contenida en la superficie, por lo menos este punto de intersección debería ser un punto de esta poligonal. Y si no es así, no pasa nada. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, estos son los aspectos generales que nosotros debemos recordar de una superficie prismática y ahora vamos a ver cómo se genera este otro objeto, el prisma. Ya te había dicho que ese es un poliedro. ¿Ok? Muchachos, para poder generar un prisma vamos a tomar esta superficie prismática y como si tuviéramos dos cuchillos, vamos a cortarlo. ¿De acuerdo? De una forma muy particular. ¿Sí? ¿Cuál será? Voy a hacer un corte de tal manera que el primer corte y el segundo tengan que ser necesariamente cortes paralelos. Necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, muchachos, nos va a aparecer una estructura muy parecida a la que estamos viendo por acá. ¿Sí? Mira, está un poquito inclinada, más o menos aquí. Cuando yo corte esta superficie con dos planos paralelos, una parte del corte estaría viéndose por aquí arriba y la otra parte estaría viéndose por aquí abajo. Recuerda, tienen que ser en planos paralelos. Si no son planos paralelos, no se va a denominar prisma. ¿Usted sabe cómo se va a denominar si no son planos paralelos? No. ¿Cómo se va a llamar el poliedro si no son planos paralelos? ¿Tal vez sabe su nombre? Si sabe su nombre, lo vamos a estudiar próximamente. ¿Qué? No. ¿Alguien que sepa tal vez su nombre? Tronco. Si los planos no son paralelos, se va a denominar tronco, tronco de prisma. ¿De acuerdo? Eso es seguramente lo que nosotros podríamos revisar luego, digamos, ya con los temas complementarios. Entonces, sigamos por acá, ¿no? Cuando yo quiera generar un prisma, recuerda que debo utilizar dos planos que son paralelos. Ahora, esto es importante saberlo, porque también ya lo había mostrado en un teorema en alguna ocasión. Y justamente esa pregunta donde hubo menos incidencia en las respuestas, muchachos, era para aplicar justo lo que te había explicado. Aunque ustedes seguramente deben haber visto en redes sociales cómo lo han hecho. Han aplicado puro tales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántas veces han aplicado tales en ese problema según las redes sociales? ¿2 veces? ¿Sí? No, ustedes tal vez lo han hecho con 2, pero en redes sociales he visto ver 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces he visto, ¿no? Bueno, he visto 2 videos por ahí. 4 veces aplicaron el teorema de Tales. Vamos a ver que con 2 nomás sale. Lo abren la puerta ya, para que la coordinadora pueda estar observando. ¿Sí? Muy bien. Miren, este problema lo voy a resolver por si acaso para que tú tengas idea cómo se podría hacer, no de una manera más sencilla, sino utilizando menos operaciones. ¿Sí? Es un problema similar a todos los problemas que suelo hacer, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una recta, una línea así, que se iba a cortar con esta otra en un punto, y por acá aparecía otra más, y luego por acá se intersectaba y aparecía esto. ¿Alguna vez hemos resuelto un problema de intersección así? ¿Sí o no? Ya, como sea.
Si ustedes se daban cuenta de las intersecciones, este problema salía al toque, más rápido que de la forma que seguramente se ha explicado en redes sociales. Y para esto tenías que recordar este teorema. Cuando tú tienes dos planos que son paralelos y los cortas con un plano secante, recuerda, paralelos, y este es el plano secante, la intersección entre esta secante y este plano determina una recta. La intersección entre este plano y este otro determina una recta. ¿Cómo son estas rectas? Paralelas, se dijo eso, ¿cierto? Recuerda que la cara que está delante y la cara que está atrás están contenidos en planos paralelos, ¿cierto? Y si esta va a ser la intersección, este va a ser el plano que va a estar cortando al poliedro, entonces la línea que está por allá debería ser paralela a la línea que está por aquí. Con eso hacías más sencillo tu aplicación del teorema de Tales, ¿cierto? De igual manera, la línea que ves por acá, mira, esta cara con la cara que está al costado también son paralelos, ¿cierto? Entonces, esta línea que es una intersección con esta otra línea que sería la otra intersección deberían ser paralelos, ¿cierto? ¿Se entiende por qué esto le estoy llamando intersección? Sí, ¿no? Correcto. Entonces, si te das cuenta de ese detalle, tú decías A, B, 2, X. Eso es lo que tenías. Por si acaso le puedes llamar M y N. Y aplicabas Tales. Dos veces. Y si no querías aplicar Tales, decías A. Oye, ¿qué figura va a ser esta? Si estas son paralelas y estas son paralelas. Paralelogramo. Entonces decías A por acá, B por allá. Si las líneas son paralelas, esta con esta, este ángulo sale igual que este ángulo. Si estas líneas son paralelas, este ángulo sale igual que este ángulo. ¿Qué estamos viendo? Semejanza. ¿Cierto? Semejanza en el espacio. Aunque sigue estando en un plano, es semejanza nada más. Entonces a X se le pone, bueno, alfa se le pone X, alfa se le pone A. ¿De acuerdo? A teta se lo pone B, a teta se lo pone 2. ¿Sí? ¿2? Sí, ¿no? Está bien. Entonces te quedaba X igual que A por B entre 2. ¿Cuánto era A por B? El producto te lo daban, ¿no? 6. Entonces X era igual a 3, ¿no? Y así me evitaba tener que buscar paralelas por acá, paralelas por allá, paralelas así, ¿no? Tales para arriba. Porque así lo he visto que lo han resuelto. Pero bueno, cada uno tiene su propio método. Entonces, este criterio, muchachos, nos enseña algo más. Cuando yo tengo planos que son paralelos, siempre voy a encontrar líneas que van a ser paralelas. Y esto nos deja algo más para esta figura. Recuerda, los planos que van a determinar las secciones arriba y abajo van a tener que ser paralelos. Y cuando yo lo intersecto a las superficies de la superficie prismática, valga la redundancia, me refiero a esto, mira, a esta región. Cuando lo intersecto con esta región, planos paralelos intersectándose con otro par de líneas van a determinar este segmento paralelo a este segmento, ¿cierto? Y al mismo tiempo, estas líneas también paralelas. Ah, mira, por aquí también van a ser paralelos y estas también. ¿Qué tipo de caras se están formando a los costados? Caras. Caras con forma de paralelogramos, ¿cierto? ¿Sí? Esto es importante que lo sepamos. Cada una de las caras que están en los costados van a ser regiones paralelográmicas. Allá se puede notar un poquito más. Correcto. Pero para no estar hablando de acá y de allá, vamos a darle con su nombre exacto. Prisma recto, prisma oblicuo. ¿Cuándo se dice que un prisma es recto? Se dice así cuando los planos de intersección, los planos que han cortado, ¿no?, a la superficie para determinar el prisma, son perpendiculares a las generatrices. Esto sería lo que habría quedado de la generatriz. Y cuando digo que va a ser perpendicular, aquí se van a formar los ángulos rectos. ¿Cierto? Mira, ¿ve? Ahí está. Se estaría formando los ángulos de 90 grados. Esto tiene que suceder en la parte inferior y de igual manera tiene que suceder en la parte superior. ¿Ok? De esta forma, jóvenes, estamos viendo así lo que sería una superficie, bueno, un prisma recto. Acá me faltó el ángulo 90 y ya está. Lo contrario sucede allá. Allá no vamos a encontrar perpendicularidad entre estas líneas y los planos. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, esa es la diferencia entre un prisma recto y un prisma oblicuo. Ahora, para no estar hablando a cada rato, ¿no?, de planos, de líneas,
de segmentos y todo lo demás, vamos a darle nombre exactamente a cada uno de ellos. Ya tú sabes que cada uno de los puntos que estamos viendo o cada esquina que ves en cada una de las figuras se llaman vértices. Cada una de las regiones que conforman toda esa estructura son regiones poligonales. Y cada línea vertical u horizontal suelen llamarse aristas. Pero cada una va a recibir ahora un nombre de acuerdo a cómo se ha formado el objeto. Las caras que están arriba o las caras que están abajo, esas que van a ser necesariamente paralelas, de ahora en adelante las vamos a denominar bases. ¿De acuerdo? Tenemos bases superiores y también tenemos bases inferiores. ¿Ok? Acá tendríamos una base, aquí tenemos otra base más. Listo. Si esas son las bases, las regiones que estamos viendo a los costados, esas también son caras, vamos a denominarlas caras laterales. ¿Ya? Cara lateral nada más lo voy a poner. Cara lateral. Faltar espacio, creo. ¿Ok? Entonces, una cara lateral sería la región que se ha formado aquí. Y otra cara lateral sería la que tendríamos por este lado, ¿no? En cada una de las figuras. Listo, muchachos. Ya tenemos los elementos fundamentales con respecto a las superficies. Vamos ahora a las aristas, ¿sí? Voy a habilitar por acá un espacio para que pueda tener nombres de los otros elementos, ¿sí? A las que estamos viendo por aquí arriba, muchachos, las que corresponden estrictamente a las bases, vamos a denominarlas aristas básicas. ¿Ya? Esa es una arista básica. Adelante. En cambio, las que están en forma paralela, todas ellas entre sí, que harán partes de la generatriz, a esas las vamos a denominar, ¿cómo se van a llamar? Estas van a ser conocidas con el nombre de arista lateral. ¿Sí? Esos son los elementos fundamentales que vamos a tener en nuestros políedros, aparte de los vértices, ¿no? También alguien por ahí del profesor, ¿puedo trazar diagonales acá, en el poliedro? Claro que sí, ¿no? Que es la pregunta que tú has tenido en tu práctica calificada. Correcto. ¿Se podría trazar algo más? Sí. Hay algo que vamos a necesitar en este objeto, jóvenes, porque lo vamos a utilizar en los problemas. Vamos a trazarle, mira, ve, desde cualquier punto de la cara superior, o de la base, como le hemos llamado, una perpendicular hacia el plano que contiene a la base inferior. Esta perpendicular, muchachos, ustedes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? A ver. Esta se llama altura, efectivamente. Así se le denomina a este objeto. Muy bien, ¿y acá qué pasa con la altura? Acá hay un pequeño detalle. La altura, ¿de acuerdo? Y la que vamos a llamar arista lateral son coincidentes. Ya que esta línea es una perpendicular al plano de la base, van a tener que ser necesariamente coincidentes. ¿Correcto? Muy bien, entonces bajo esos criterios, muchachos, ya nosotros podríamos hacer algunos cálculos. ¿Qué tipo de cálculos, por ejemplo, se suelen hacer en este tipo de objetos? ¿Qué cosa calculamos naturalmente? ¿Es del aula? ¿Sí? Pasa. Pase, pase. Buenos días. ¿Qué cosa se suele calcular necesariamente en este tipo de figuras? Esa es la pregunta que estaba planteando. ¿Sí? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hacer estos cuadritos y aquí vamos a colocar los teoremas que vamos a ir trabajando. Muy bien. Lo que vamos a hacer es calcular tres cosas fundamentales. Vamos a calcular el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y también vamos a calcular el volumen. Al área de la superficie lateral la vamos a denotar como SL, de superficie lateral. Y al área de la superficie total la vamos a denotar como ST. ¿De acuerdo? Y al volumen del sólido que describe esto, le vamos a denotar con V simplemente. ¿Ok? Muy bien. Para poder hacer este cálculo del área de la superficie lateral, vamos a necesitar, muchachos, el perímetro de la base. Esto te lo voy a indicar ahorita y luego te explico por qué, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar el perímetro de la base y esto será multiplicado por el valor que tiene la arista lateral.
Supongamos que la arista lateral, en este caso, mide A, tendré que multiplicarlo por el valor de A. ¿Sí? Ahorita te explico por qué razón sucede eso. Y si quiero calcular el área de la superficie total, que sería todo, no solamente la parte lateral, sino la que está arriba y la que está abajo también, para hacer eso, muchachos, previamente tendría que haber calculado el área de la superficie lateral. Y a eso tendrás que sumarle las áreas de esta base y de esta base. Por cierto, ¿estas bases cómo son? Muy bien, paralelas. ¿Qué más? Si te pregunto cómo son sus áreas, ¿tú qué respondes? Iguales. ¿Y por qué? Porque son congruentes. Por el mismo hecho, muchachos, de que nosotros vamos a determinar líneas que son paralelas, este segmento es congruente con él. Este segmento es congruente con él. Y así va a suceder entre los segmentos que están arriba y abajo. Así que este objeto necesariamente congruente al otro. Y eso significa que el área que tenga esta figura, esta región, tendrá que tener la misma área ahí abajo. Así que, muchachos, para calcular el volumen de este objeto, vamos a introducir este concepto. El volumen será igual al área de la base, así lo vamos a denotar, ¿ya? Área de la base, multiplicado por el valor que tiene la altura. Aunque seguramente ustedes dirán, profesor, pero la altura y la arista lateral son la misma. En este caso sí. ¿Sí? En ese caso sí. Así que quedaría de esta forma nuestros teoremas para hacer esos cálculos. ¿Ok? Para que tú lo entiendas y puedas aplicar en los ejercicios, vamos a ver por aquí una demostración. ¿Ok? Muchachos, los prismas pueden aparecer con bases de distintas formas. Este, por ejemplo, es un prisma que tiene una base triangular. Y por esa razón vamos a denominar a este prisma triangular. Este prisma, en cambio, tiene una base que es pentagonal. Por esa razón lo vamos a llamar prisma pentagonal. ¿Ya? Veamos por aquí cómo se hace la demostración. Este, para empezar, va a ser un prisma recto. Muchachos, para poder hacer demostraciones en este capítulo, es muy importante que el estudiante comprenda el concepto de desarrollo. ¿Qué cosa es el desarrollo? ¿Alguna vez ustedes han desarmado una caja? De esos de medicinas, tal vez, ¿no? Alguna caja, tal vez, de un electrodoméstico que te haya llegado, te hayan comprado, qué sé yo. ¿Han desarmado? Sí lo deben haber hecho en algún momento. Cuando tú desarmas una caja, lo conviertes en algo plano, ¿de acuerdo? ¿No? Si es, por ejemplo, una caja de refrigeradoras, lo conviertes en algo plano y normalmente lo metes bajo tu cama. ¿Sí o no? ¿Por qué razón se hace eso? En estas fechas es más importante hacer esto, ¿y sabes por qué? Para que el frío pueda no penetrar, digamos, el ambiente donde estás descansando y no te enferme. ¿Sí? Por esa razón, es como un aislante. ¿Sí? Por esa razón se coloca esas cosas. Pero entonces, cuando tú desarmaste la caja, ahí lo que estabas haciendo es la aplicación de un desarrollo. Estabas desarrollando. ¿Qué significa entonces desarrollar? Significa desarmar. ¿Correcto? ¿Qué cosa va a suceder cuando yo desarme esto? Para desarmarlo, vamos a suponer que con una tijera cortamos arriba la tapa y abajo también la otra tapa. Esta cara la voy a colocar aquí. Ahí está. Como tiene forma rectangular, aparecería de esta forma. La otra cara, la que está al costado, también la voy a colocar por aquí. Como tiene forma rectangular, aparecería de esta forma. Y notaremos que hay una colinealidad. Mira, este punto y este punto son colineales. ¿Sí? Al menos en este caso va a suceder así. Y la tercera cara, como también es una región rectangular, nos estaría apareciendo de esta otra forma. Entonces, jóvenes, esas tres caras laterales estarían constituyendo un rectángulo, ¿cierto? Y si yo quiero calcular el área de este rectángulo, simplemente voy a utilizar esto que representa la base y esto que representa la altura del rectángulo. Pero, ¿y qué representaría la suma de las áreas de estos tres rectángulos? Pues cuando yo lo vuelva a ensamblar, representarán la parte lateral, la superficie lateral. ¿De acuerdo? Pero ahora la pregunta sería, ¿y este lado cómo se calcula? Este lado de todo el rectángulo. Obviamente se calcula como este segmento más este segmento y más este segmento. Y si lo vemos en la figura, este segmento y este otro segmento, uy, acá le puse L. Ahí está. ¿Qué significa M más N más L en esta base? Perímetro. ¿De acuerdo? Todo esto que estamos viendo es el perímetro. Perímetro de esta región triangular a la que hemos llamado base. Perímetro de la base. Y esto
es la misma arista lateral que sabemos que representa a la altura de nuestro prisma. Por lo tanto, un simple producto entre ambos me estaría dando el área de la superficie lateral. ¿Se entiende, muchachos? De ahora en adelante, si alguna vez te olvidas de este teorema, mira lo sencillo que es demostrarlo. Desarmas y se acabó. ¿Sí? Bueno, la total no tengo que demostrarlo. A esto simplemente le falta añadir. ¿Qué cosa le falta? Las áreas de las bases, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces las áreas de la base? Hay una base arriba, hay una base abajo, entonces tendré que sumar 2 veces el área de la base. Me estaba olvidando este detalle. Nadie me dijo nada. Listo. Y el volumen, ese es un concepto que vamos a ver luego. ¿Ya? Aquí te lo estoy colocando ya para que tú puedas hacer tus primeros cálculos sobre esa figura. Muy bien. Esto es, muchachos, todo lo que sucede en un prisma que vamos a denominar prisma recto. Así va a trabajarse en él. ¿Qué cosa pasa en el prisma oblicuo? Miren, si yo quiero calcular lo mismo aquí, vamos a tener un pequeño problema. ¿Qué problema? Cuando yo lo desarme, no me va a aparecer una figura como esta. Curiosamente, va a aparecer otra cosa. Vamos a ver qué cosa. ¿Ya? Muchachos, esas cosas que haga yo así en borrador, ya sabes, anótalas al toque, para que no se te pierda. A ver, vamos a dibujar un prisma oblicuo, el más sencillo de todos. Ahí está. Este es nuestro prisma oblicuo y a continuación vamos a desarmarlo. ¿Ok? Esta primera cara, bueno, la puedo colocar al costado, pero colocarlo al costado determinaría una figura así. Si lo pongo a su costado, no. Cuando tú desarmes esto colocándole al costado, tienes que recordar que aquí tiene que suceder un aspecto de simetría. Simetría. Entonces, cuando hace simetría, la cara va a adoptar esta forma. ¿Cierto? Ese es el aspecto que va a tener la cara ahora. ¿Y la cara que está al costado? Perdón, la cara que estaría por allá, por ejemplo. Ya no me quiero imaginar cómo va a quedar. Pero más o menos podría ser este el aspecto. Es otra región paralelográmica. Y la última cara, ¿cómo vamos a colocarla? Voy a modificar un poquito esto, ¿ya? Un poquito nada más. Supongamos que quedó así. La última cara, más o menos, nos va a quedar de esta forma. Este sería uno de los aspectos cuando se hace el desarrollo de un prisma oblicuo. En otras ocasiones puede que el desarrollo te salga así, dependiendo, evidentemente, de la cantidad de aristas que tenga el poliedro. Tú envuelves esto y seguramente se te va a generar tu prisma. Pero ¿y ahora cómo hago el cálculo del área de la superficie lateral? Tendría que sumar el área de esta región más el área de esta región más el área de esta región. Mucho trabajo. ¿Cómo podría sintetizarlo? De una manera bastante sencilla. Recuerda que esto representa a la arista lateral. Esto seguiría siendo del mismo valor de la arista lateral. Por aquí también y por aquí también. Lo único que me faltaría para calcular el área de cada una de estas regiones es, mira, como es un paralelogramo, la base y la altura me da su área. Entonces me falta la altura. Vamos a generarle la altura. ¿Qué te parece si le trazamos así? Ya está. ¿Sí? Esta sería la altura de esta región paralelográmica. ¿Cómo se la ve en esta estructura? Más o menos, ¿no? Como sigue, aparentemente es paralela, se la va a ver así. ¿Sí? Solamente es reflejado simétricamente. ¿Ok? Y acá, mira, solamente bastaría con hacer la prolongación para que esto se convierta en la altura de esta cara, ¿cierto? Ya que las líneas son paralelas, solo basta eso. Y acá, también. Prolongar nada más. Entonces, todas estas prolongaciones, cuando yo las envuelva una vez más, van a constituir una región como esta. Mírenme, ahí podemos observar los ángulos de 90 grados. ¿De acuerdo? Y si estas van a representar a las alturas de cada una de las caras laterales, vamos a llamarle H1, H2 y H3. ¿De acuerdo? Entonces, el área que estamos viendo por acá, que representaría el área lateral, sería equivalente ¿a qué? A la suma de todas estas áreas, ¿cierto? Base por altura, A por H1, más A
por H2. Oye, mira, se ha repetido la A. A por H3. Cuando realizamos una factorización por aquí, ¿qué me queda? H1 más H2 más H3. ¿Alguien puede decirme qué es esto? Sí, ¿no es cierto? Esto era lo que estábamos viendo por acá. Esto es lo que habíamos visto por allá. Y esto es la última parte que ha quedado por acá. Cuando se forma esto, es un triángulo. Y por lo tanto, esta expresión representa al perímetro de ese triángulo. Ese triángulo, muchachos, de ahora en adelante lo vamos a denominar sección recta. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos construir una sección recta para poder hacer el cálculo del área de este prisma oblicuo. Así que, muchachos, vamos a ver cómo se generaría. En la cara que está delante, que es la cara que tal vez se denote en su verdadera magnitud, como se le suele decir, ¿no? Con una apariencia más realista, directamente se podría generar esa perpendicularidad. Pero en las demás seguro va a ser un tanto distinto, así que voy a tratar de representarlo lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Ya está. Entonces, muchachos, esta estructura que acabo de generar, recuerda, tiene que ser perpendicular a cada una de las aristas si yo quiero que representen también las alturas de cada una de las caras paralelográmicas. Y cuando se forma de esta manera, podemos decir que cada una de estas aristas laterales, ¿cierto o no?, que sería perpendicular a esta región. ¿Sí o no? De ahí nace el concepto. Una sección recta resulta de intersectar un prisma con un plano que sea perpendicular a cada una de sus aristas laterales. ¿Ok? Sabiendo eso, muchachos, ya nosotros podríamos utilizar esta figura para hacer los cálculos respectivos. ¿Ok? Pero no te olvides de su nombre, por si acaso lo vamos a colocar por acá. Esa figura se llama sección recta. ¿Ok? De ahora en adelante, la más importante para nuestro prisma. Ahora, de seguro alguien se estará preguntando, profesor, ¿y por qué en el prisma oblicuo tengo que utilizar una sección recta? ¿Y por qué no lo hago en el prisma recto? La respuesta es que ya lo estás haciendo. Solo tienes que darte cuenta dónde está. ¿Alguien se da cuenta de dónde está la sección recta en esta figura? Claro, mira, esta región es perpendicular a cada una de las aristas laterales. La base inferior o la base superior hace lo mismo. Así que acá no tengo que trazar la sección recta, ya es la base. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos haber dicho, aquí estoy aplicando el perímetro de ¿qué? ¿Qué cosa hicimos acá? Perímetro de la sección recta, ¿cierto? Aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. El área de la superficie lateral sería el perímetro de la sección recta multiplicado, vamos a ponerle por acá, a sección recta a esto. Perímetro de la sección recta multiplicada ¿por cuál? Por el valor de la arista. Ahí está. Si alguien se pregunta, ¿cómo sería la fórmula por acá? Pues, como la base es también la sección recta, estamos haciendo lo mismo. ¿Se entiende? Es la misma fórmula, solamente que esto es más directo porque estamos utilizando ese elemento. Allá tengo que hacer todavía el trazo. Bueno, una vez que hemos calculado el área de la superficie lateral, calcular el área de la superficie total, eso ya sería un proceso más directo, ¿no? Simplemente es sumar al área lateral las áreas de las bases. 2 veces el área de una base. ¿Ya está? Y si quiero calcular el volumen, para calcular el volumen, veamos primero esta parte. ¿Cómo hicimos para calcular el volumen aquí? Multiplicamos el área de la base por el valor que tiene la altura, ¿cierto? Muy bien. Multipliquemos por acá también el área que tiene la base por el valor que tiene la altura. Pero aquí hay una forma alternativa también. ¿Cuál es esa forma alternativa? Muchachos, también podría utilizar la sección recta. ¿Sí? A eso le vamos a llamar S de SR. Oye, ¿se entiende que esto está indicando área de la sección recta? ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Por quién voy a multiplicarlo? Esto voy a multiplicar por el valor que tiene la arista. Ahora, más de uno seguramente saltará y preguntará, profesor, ¿por qué acá hay 2 fórmulas y acá hay una sola? ¿Alguien se da cuenta por qué? Miren, base por altura, base por altura. Sección recta por la arista lateral. Y acá también, ¿cierto? Recuerda que la sección recta es la base.
y la altura coincide con la arista lateral. Así que se trata de la misma fórmula. Las dos están concentradas en uno solo, por las características que tiene este poliedro. ¿De acuerdo? En cambio acá puedo utilizar una alternativa que puede ayudarnos, ¿no?, para estos casos. Con eso, muchachos, ya conocemos el prisma en forma general. ¿Se entendió toda esta parte? ¿Alguna duda que les haya generado? ¿Ninguna? ¿Seguro que no tiene dudas? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar, muchachos, con... Díganme. Ya. Ok, buena pregunta. Sección recta, sección transversal y sección axial. La sección recta, ya tú sabes, es perpendicular a cada una de las aristas laterales. La sección transversal es una sección que debe ser paralela a las bases. Traza un plano que sea paralela a las bases y eso va a determinar una sección transversal. En este caso, cuando trazas el plano paralelo a las bases, esa sección transversal también será la sección recta. ¿De acuerdo? Ahora, sección axial, eso es para objetos que se forman por una rotación. El cilindro y el cono. Ahí vamos a poder ver la sección axial. Acá no. ¿Ya? Eso lo estaremos viendo en otro momento seguramente. Muy bien, esta imagen no sé si a ustedes les interesa tenerla, ¿no? Esta es la demostración del área de la superficie lateral, ¿sí? La voy a borrar para ya empezar a estudiar el otro elemento. Mientras vas tomando nota, recuerda, algunos prismas van a recibir nombres específicos. Por ejemplo, prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal. ¿A qué se debe? ¿Qué nos quiere decir esos términos? Prisma triangular significa que la base es un triángulo, como el que estamos viendo por allá. ¿De acuerdo? Prisma cuadrangular significa que la base es una región cuadrangular. ¿De acuerdo? Prisma pentagonal, aquí está, hay prisma hexagonal, heptagonal, todo lo que tú quieras, ¿no? Distintas variedades. Ahora, pueden decirte prisma triangular recto. Entonces tendría que centrarte en algo similar a esto. Prisma triangular oblicuo, prisma cuadrangular recto, prisma cuadrangular oblicuo, etcétera, etcétera. Pero hay un término que también seguro vas a utilizar bastante en los ejercicios. ¿Cuál será? Hay un prisma recto muy particular. Ese prisma recto suele denominarse prisma regular. ¿Sí? Acá no voy a dibujar nada, muchachos. Solamente voy a colocar la definición porque esto es parte de las preguntas que suelen hacerse. ¿Qué cosa es un prisma regular? Para empezar, es un prisma recto. ¿Sí? Para empezar, es un prisma recto. ¿Qué más? Cuyas bases deben de ser regiones poligonales regulares. Cuyas bases son regiones poligonales regulares. Listo. Ese es el concepto de prisma regular. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo te digo, calcula el área lateral en un prisma triangular regular, todo mentalmente, a ver si puedes hacerlo, ¿ya? Porque es un problema sencillo. ¿Ya? Intenta calcularlo mentalmente si lo puedes también. Calcule el área de la superficie lateral en un prisma triangular regular, cuyas caras son cuadradas, cuyas caras laterales son cuadradas, de longitud del lado 2. ¿Te repito? Área lateral. Sí. Calcule el área lateral en un prisma triangular regular, cuyas caras laterales son cuadrados, del lado 2. 12. A ver, veamos ese ejemplito. Prisma regular, triangular regular, cuyas caras laterales son cuadrados. Si las caras laterales son cuadrados y del lado 2, para calcular su área lateral, debo conocer el perímetro de la base. Sale 6. Debo conocer la arista lateral. Sale 2. Y me saldría finalmente 12. Si alguien se olvida de la fórmula, ¿cómo lo haría de forma alternativa? El área de la superficie lateral sería de la siguiente forma.
¿Cómo son las caras laterales? Cuadradas, congruentes en forma general. Entonces sería 3 veces el área de una región cuadrada. ¿Cuánto es el área de esa región cuadrada? Sería simplemente 4. Entonces el área sería también 12. Mira, 2 opciones distintas, pero al final te lleva al mismo resultado. ¿Ok? Es importante saber eso, jóvenes, como alternativa a la resolución de los problemas. Listo. Ya conocemos entonces el concepto de prisma regular. Ahora, hay otro tipo de paralelepípedo que también, perdón, de prisma que nosotros también vamos a trabajar, que ya justo estaba mencionando esto, y suele llamarse el paralelepípedo. Paralelepípedo. Oye, ¿tú sabes qué cosa es un paralelepípedo? Es un nombre raro, ¿no? Es un prisma, obviamente. ¿Ya? Estamos estudiándolo dentro de este capítulo. Es un prisma. ¿Y qué características tiene? Las características están en las bases. Es un prisma que tiene por bases a 2 regiones paralelográmicas. ¿Sí? Es un prisma que tiene por bases a 2 regiones paralelográmicas. Si hablamos netamente dentro de los prismas, ¿cómo se le llamaría a ese tipo de prismas? O sea, el paralelepípedo tiene esta definición, pero si lo mencionamos netamente como prisma y no decimos paralelepípedo, ¿cómo lo llamaríamos? Por ejemplo, este se llama prisma pentagonal, prisma cuadrangular. ¿De acuerdo? Otra pregunta. ¿Conoces tú un paralelepípedo y lo hemos trabajado muchas veces desde el inicio de la geometría del espacio? ¿Cuál era ese? El hexaedro regular. ¿El hexaedro regular encaja dentro de este concepto? Sí. ¿Las bases qué tipo de regiones son? Regiones paralelográmicas. ¿Cierto? Entonces encaja. ¿El hexaedro regular podría denominarse prisma también? Sí, es un tipo de prisma. Y es un tipo de prisma regular. ¿Ok? Ya todo se va alineando en los conceptos que seguramente, ¿no?, vamos a conocer y los que ya estamos conociendo. Entonces, veamos características de algunos paralelepípedos. ¿Ok? Así como los prismas, hay paralelepípedos que se pueden llamar paralelepípedos rectos y paralelepípedos oblicuos. ¿Sí? Entonces, por aquí vamos a conocer a uno. A este le vamos a llamar paralelepípedo recto. Vamos a hablar de un paralelepípedo recto y luego veremos al paralelepípedo oblicuo. ¿Sí? ¿Cómo es un paralelepípedo recto? Es con la misma definición, muchachos, que se ha dado sobre un prisma. Exactamente la misma definición. O sea, es un prisma recto. Entonces, bajo esa idea, jóvenes, nuestro paralelepípedo más o menos debería tener este aspecto. Alguno pensará que tal vez estoy dibujando un hexaedro otra vez. Y sí, ¿no? Estoy dibujando un hexaedro, pero no necesariamente regular. ¿Sí? Aquí solamente las aristas laterales son perpendiculares a las bases, como lo haría en todo prisma recto. Pero las bases no necesariamente tienen que ser regiones rectangulares o cuadrangulares, solamente así. ¿Correcto?
En cambio, en un prisma oblicuo, al igual que en el caso, ¿no?, de ese otro gráfico, va a haber una cierta inclinación, ¿sí? Vamos a dejar este paralelepípedo oblicuo más o menos así. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Pareciera que estuviera volviendo a ver prismas, ¿no es cierto? Pues en realidad sí lo es, solamente que en este caso, muchachos, hay que tomar en cuenta lo que se ha indicado en la definición. Estas bases tienen que ser necesariamente regiones paralelográmicas. Y cuando digo regiones paralelográmicas, ¿a qué tipo de regiones me refiero? Mencióname alguna región paralelográmica que recuerdes. Rectángulo, muy bien, excelente. ¿Cuál más? Oye, regiones paralelográmicas, paralelogramos. Hay la región cuadrangular, ¿cuál más? La región rómbica o rombal, rombo, ¿no? ¿Cuál más? Ya se han olvidado. Miren la pizarra, toda la pizarra. Círculo, dice. No, toda la pizarra es un objeto rectangular. A ver, son 4 tipos. Te has olvidado, ¿no? Ya. Son romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. A partir de eso nacen las 4 regiones. Región romboidal, región rómbica, región rectangular y la región cuadrada. Cualquiera de esas pueden ser estas bases. Cualquiera. ¿Sí? Pero de estos vamos a conocer un paralelepípedo muy especial que es justamente la razón de ser de este estudio, de los paralelepípedos. ¿A cuál me refiero? Es un objeto que va a tener 3 nombres distintos. Se lo suele llamar así, con 3 nombres completamente distintos. Vamos a verlo por aquí, ¿ah? En principio, se le suele llamar paralelepípedo rectangular. Por cierto, espero que no te esté confundiendo cuando te diga paralelepípedo rectangular y te mencione paralelepípedo recto. ¿Es lo mismo? No, ¿no es cierto? Cuando decimos paralelepípedo rectangular, entiéndase que es un tipo de paralelepípedo recto. Es un tipo, con una cierta característica adicional. La palabra rectangular es fundamental en ese aspecto. A este objeto también se le suele llamar rectoedro. Rectoedro. Y la palabra recto también utiliza otro prefijo. Orto. Ortoedro. ¿Sí? Estos son los 3 nombres que se le asocia al objeto que vamos a conocer a continuación. ¿Ok? ¿Qué cosa es entonces un paralelepípedo rectangular, rectoedro u ortoedro? Vamos a anotarlo por aquí. Es un paralelepípedo recto. Y este objeto tiene por bases, ¿a qué cosa? Tiene por bases las 2 regiones rectangulares. Ahora la pregunta sería, ¿decir región rectangular excluye a la región cuadrada o la incluye? Repito la pregunta. ¿Decir región rectangular excluye a la región cuadrada o la incluye? Háganse esa pregunta, cuestiónense. ¿Ya?
Será importante que la sepas porque definitivamente con eso sabrás mejor qué características tiene este objeto. Ya, ¿qué opinas? ¿La incluye o la excluye? ¿Ah? Bueno, la respuesta es que la incluya. La región cuadrada es parte de una región rectangular. ¿Ok? Así que tenemos que incluirla de alguna forma. Muy bien, entonces cuando se analiza esos detalles para este objeto, vamos a tener una imagen similar a esta. Una representación de este objeto es, por ejemplo, el salón. ¿Sí o no? El salón está constituido por regiones que son todas ellas rectangulares, incluido el techo y el piso. ¿Ok? Pero eso no significa que esta región no vaya a ser una región cuadrada. Lo que sí se va a omitir es la región rómbica y la región romboidal. Esas sí no pueden formar parte de esto. ¿Ok? Entonces, ahí en la definición está completamente clara esa definición. Por lo tanto, cuando digo que es un prisma recto, las aristas laterales tienen que ser necesariamente perpendiculares a las bases, así como lo estoy señalando en este momento. ¿Sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y si me dicen que las bases son rectangulares, entonces definitivamente también vamos a poder observar los ángulos rectos por aquí arriba. Esto no necesariamente se va a dar en un paralelepípedo recto, de ahí su diferencia. ¿Ok? Esto es una variedad muy particular de eso con esas dos condiciones. La base puede ser una región cuadrada o una región rectangular. Sobre esto hay muchas preguntas que se han hecho en examen de admisión. Entonces, muchachos, tenemos que conocer cuáles son los elementos que podemos calcular. ¿Sí? Primer cálculo que hay que hacer sobre este objeto. Todo el mundo en algún momento va a calcular seguramente la longitud que tiene una diagonal en esta figura. E incluso me atrevería a decir que tú sabes cómo se hace. ¿Cómo se calcula la longitud de esta diagonal, muchachos? Para eso tengo que conocer las dimensiones de esta figura. Y cuando digo dimensiones, debo recordar que hay tres, o al menos dentro de las que nosotros podemos reconocer. ¿Cuáles serían esas tres? Tres dimensiones. Bueno, si hablamos de un sistema cartesiano, sería... Oye, ¿un sistema cartesiano cómo es? A ver, ¿cómo se llama esta? ¿X? Bueno, sí, pero tiene otro nombre. Abscisa. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? Ordenada. ¿Cómo se llama esta? Aquí es donde todo el mundo se pregunta, ¿y cómo se llama esto? ¿Cierto? Esto se llama el eje de las cotas. Cotas. Abscisas, ordenadas, cotas. ¿Ok? Pero en el ámbito que nosotros trabajamos normalmente son largo, ancho y alto. Este es el largo, vamos a darle el valor de A. Ese es el ancho o la profundidad, también se le puede decir B. Y este es el alto, C. Como estamos viendo caras que son netamente rectangulares, esta A, ¿cuántas veces va a aparecer? Ahí atrás va a aparecer una vez, arriba otra vez y acá adelante otra vez. 4 veces. Esta C aparecerá también, como puedes notar, 4 veces. Y lo mismo va a pasar con B. Es una particularidad de este objeto. Es más, eso también sucede aquí. Por lo mismo que tenemos caras paralelográmicas, va a suceder. Pero en este caso particular, muchachos, necesito saber a qué es igual D. Y esto se puede calcular mediante un teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. ¿Sabías que el teorema de Pitágoras también funciona en 3D? ¿En 4D también? ¿5D también? ¿No sabían eso? Y ahora van a aprender un poquito de eso. En 3D sería así. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí?
Este es el teorema de Pitágoras en 3D. ¿Cómo se encuentra este resultado? Bien fácil. Recuerda que si esto mide C, allá también mide C, ¿cierto? Y recuerda que si conecto este par de puntos, esto sería la diagonal de la cara rectangular que tenemos abajo y se puede calcular. Mira que esto es B, por ahí ya tienes B. Y como esto es A y tenemos un ángulo de 90 grados por acá, esto se puede calcular gracias al teorema de Pitágoras. Según Pitágoras, esto quedaría como A cuadrado más B elevado al cuadrado. Y como todos ustedes pueden notar seguramente, esta línea es perpendicular a la base, por lo tanto, aquí también se va a describir un ángulo de 90 grados. Y de esa forma, muchachos, en esta región triangular está la solución de cómo es que encuentro la diagonal. ¿Sí? El cuadrado de esto será igual al cuadrado de esto, se va a la raíz, más el cuadrado de esto. Y así quedaría la fórmula. ¿Sí? Esto sería en 3D. ¿Cómo es en 4D? ¿Sabes ver 4D? ¿No saben ver 4D? Bien fácil. Vamos a verlo por allá, ¿ya? Sígueme por aquí. En 2D, utilizas pares ordenados. ¿Sí? En 3D utilizas... ¿Cómo se llama esto? Terna. Y en 4D utilizas cuaterna. Y luego aparecerán las demás formas. ¿Ok? Si en el sistema cartesiano te piden calcular la distancia entre un punto y otro punto, ¿qué haces? ¿Aplicas Pitágoras, sí o no? No. Lo que pasa es que cuando ustedes aprenden demasiado de memoria los teoremas, no se dan cuenta del origen. ¿Sí? Bueno, voy a tener que explicar eso. Muchachos, ¿puedo borrar esto? Me avisa si puedo borrar para hacerlo, ¿ya? Para hacer una pequeña introducción a las 4 dimensiones. A la cuarta dimensión. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista netamente sistemático o de un sistema cartesiano, ¿sí? Pero no lo vamos a poder dibujar, no lo vamos a poder representar. ¿De acuerdo? Ahora sí creo. Todo esto por si acaso está en sus libros, ¿eh? Así que... ya. Te voy a recordar un poquito de lo que ya viste en trigonometría. X, Y. Quiero calcular la distancia entre este punto y este punto. Tú aplicas Pitágoras cuando quieres calcular esa distancia y algunos ya lo deben saber, ¿sí? Y si tú no lo sabes, mira cómo se hace. Digamos que este puntito tiene por coordenadas 3,2. Digamos que este puntito tiene por coordenadas 7,5. ¿Ok? Ya ustedes seguramente saben la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Ya. Sea lo que sea el valor de la distancia, tienes que entender que cuando yo trace perpendiculares, estas perpendiculares ¿a quiénes representan? A las, ¿cómo se llaman estas componentes? Ordenadas. Esto representa una ordenada. Y si yo le trazo perpendiculares al eje de abscisas, ¿a quiénes representan? Esta representa a la abscisa y ella también abscisa. Y si yo prolongo esto con esto, por diferencia esto me sale 4, acá me va a quedar 2 y por diferencia me va a quedar 3. ¿Cuánto me sale la distancia? La distancia me sale 5. ¿Y no es acaso eso Pitágoras? Te pudo haber salido cualquier valor, ¿sí o no? Acá sale directo porque te da números específicos. Pero si no fueran esos, tú tendrías que aplicar Pitágoras. Esto lo harías cuando nadie te haya enseñado el método de la distancia entre dos puntos en un sistema cartesiano. Cuando hablamos de 3D, lo único que hacemos es, para calcular la distancia, ahora que ya sabes cómo se hace, la distancia se calcula como la raíz cuadrada de ¿qué? Según eso. Cuando yo hice la diferencia para obtener este 3, es como haber restado el 5 con el 2, ¿sí o no? Claro. Y también lo mismo por acá. Abscisa 7, abscisa 3. 7 menos 3 al cuadrado, más 5 menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y todo esto al final me queda
me queda 5. Pero si fuera un sistema tridimensional, este puntito puede tener coordenadas 1,23. Este puntito puede tener coordenadas 2, 3, 4. ¿Cuánto sería la distancia? La distancia, bajo este concepto, sería la raíz cuadrada de ¿qué? Diferencia de abscisas al cuadrado, diferencia de ordenadas al cuadrado, diferencia de cotas al cuadrado. ¿Recuerda que se llaman cotas? ¿Sí? Y ya está. 3D. Y si quieres conocer la cuarta dimensión, fácilmente le agregas una cuarta componente. ¿Y cuánto será la distancia en cuarta dimensión? Más la diferencia de esto al cuadrado. La diferencia me sale 2. Debo escribir 2 al cuadrado. Y ya está. Ya sabes trabajar en 4D. Al menos matemáticamente. ¿Sí? Y puedes incluirle una quinta, ¿no? Un quinto elemento por acá y por allá, estarías en la quinta dimensión. Evidentemente, tratar de hacer una introducción a la geometría, ¿no? Y a las dimensiones es una tarea muy complicada. La verdad que es bastante complicada. Se tiene que hacer algo de lo que ya estás viendo en este aspecto. Miren, ¿esta figura es espacial o es plana? Es plana. ¿No ves que está dibujado en el plano? Es plana. ¿Sí o no? Pero tú la ves espacial porque tu mente hace eso, hace ese trabajo. ¿Sí? Acá también, ¿sí o no? ¿Es espacial o es plana? Es plana. Esto que tú estás viendo es la proyección de un objeto tridimensional sobre este plano. Si tú quieres entender la cuarta dimensión, tienes que hacer lo mismo desde un objeto tetradimensional sobre un ámbito tridimensional. ¿Puedes imaginar eso? Es muy complicado. ¿Ya? Hay que alucinar bastante para llegar a eso. Pero es exactamente la misma idea. Exactamente la misma. Esta pizarra es un elemento bidimensional, ¿cierto? Y lo que estás viendo por acá, esta imagen, es también bidimensional. Pero es la proyección de un objeto tridimensional sobre la pizarra. Por proyección se analiza. Entonces tú tienes que buscar la manera de proyectar un objeto tetradimensional en un ámbito tridimensional. Cuando logres hacer eso, podrás proyectar un objeto hexadimensional o pentadimensional sobre un ámbito tetradimensional. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cuando entiendas eso, evidentemente podrás trabajar tranquilamente en todas las dimensiones que quieras. Pero esa no es una tarea que nos interese, ¿no? Nosotros tenemos una mente poderosa que al menos nos puede ayudar a entender lo que trabajamos en estas dimensiones. Volvamos por aquí, muchachos. ¿Sí? Sigamos por aquí. Ahora vamos a calcular el área de la superficie total. ¿Ya? Si yo quiero calcular el área total de este objeto, ¿ya? ¿Ya? Si yo quiero calcular el área total de este objeto, sumaría las áreas de todas las caras, ¿cierto? Y como te das cuenta, aquí aparece C una vez más. Y como tenemos A, el área de esta cara sería A por C. Y atrás también vas a volver a observar el valor de A. Y aquí tiene C. El área de esa cara sería A por C. Me va a aparecer 2 veces A por C, ¿sí o no? Acá al costado tengo área B por C. Pero allá también, mira, B por C. Me va a aparecer 2 veces B por C. Creo que puedo factorizar. Y me faltaría las áreas de las bases. En la base tenemos A por B en esta base. Aquí tenemos B y allá tenemos A por B en la otra base. 2 veces A por B, puedo factorizar el 2 y me quedaría simplemente así. Entonces el área de la superficie total sería 2 veces el producto de las dimensiones tomadas de 2 en 2. Y así quedaría, muchachos, el área de la superficie total de un paralelepípedo rectangular. ¿Ya? Todos esos son teoremas, muchachos. Esos 2 primeros al menos. Pero lo que viene a continuación no es un teorema. El volumen del sólido determinado por este paralelepípedo, que todo el mundo debe saber,
es igual al producto de las longitudes de esas tres dimensiones. Esto que estamos viendo a continuación no es un teorema. Esto es un postulado. Y es aquí donde nace todo el concepto de volumen. Aunque nosotros ya lo hemos trabajado en los poliedros regulares, es aquí donde nace todo. ¿Ok? Con esto puedes demostrar por qué el volumen de un cubo es como se ha dicho que es, ¿no? La arista del cubo. Como todas las aristas son de igual valor, multiplicas 3 de ellas y te va a salir al cubo. No antes. ¿De acuerdo? Ahora sí ya puedes hacer demostraciones de los volúmenes de cualquier tipo de objetos a partir de este concepto. ¿Se entendió todo esto, muchachos? ¿Sí? Entonces vamos a pasar por aquí y ahora sí vamos a ponernos a resolver los ejercicios que están seguramente en tu libro. ¿Ya? Vamos a ver qué tales estarán estos. Ya. A ver. No, no enviaron. Muchachos, ¿enviaron algo? Ajá, sí lo enviaron. No sé cómo habrán quedado, recién voy a verlo, ojalá que sí. Parece que sí. ¿Tú eres 201 o 200? Muy bien, muchachos, felicitaciones. En las dos aulas han quedado primeros. En las dos aulas. Bueno, acá en la tarde sí quedó mal. Pero es tarde. Es la tarde. ¿Ok? Está bien, muchachos, han superado tremendamente el promedio de la mayoría. ¿No? Tremendamente. Está bien, jovencitos. Ya habían demostrado ustedes ese resultado, creo que en la tercera práctica, ¿no? Y habían obtenido el primer puesto. En la cuarta práctica habían vuelto a caer, pero ahora nuevamente están primeros, ¿no? Espero que sigan así. ¿De acuerdo? Esperamos que sigan progresando de esa manera y bien, ¿ya? Bueno, vamos entonces a lo que íbamos a realizar, ¿no? Vamos a ver las descargas, superficie prismática, primera teoría, ya. Listo, vamos a ver estas preguntas rápidamente para ver de qué se tratan, ¿sí? Problema número 152, es una pregunta teórica, a ver qué tal respondemos a esto, ¿ya? Dice, indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Todos los paralelepípedos tienen centro de simetría. ¿Tú qué opinas? Todos los paralelepípedos, mira por allá, son paralelepípedos, ¿cierto? ¿Tienen centro de simetría, sí o no? Esa fue una pregunta teórica también en, ¿no? el material anterior, ¿no? El tema anterior. Y ahora ya conoces qué cosa es un paralelepípedo. Así que todos ellos, muchachos, definitivamente van a tener centro de simetría. ¿Ok? La pregunta 152, entonces, es verdadera. La primera proposición, ¿cierto? Ya está. Ni por definición ni por teorema, es por la forma que tiene el objeto. Segundo, ¿existe algún poliedro regular tal que la suma de las medidas de las caras angulares que concurren en un vértice es igual a 300? Este es un problema de poliedros, me parece. ¿No estamos en prismas? Sí, ¿no? Sí estamos en prismas. ¿Existe algún poliedro regular tal que las sumas de las medidas de las caras angulares que concurren en un vértice es 300?
A ver, recordemos. De las caras angulares, ¿no? Yo no creo que sean caras angulares, ¿eh? Tal vez sean otro tipo de caras que concurren en un vértice. A ver, vamos a un tetraedro. En un tetraedro tenemos caras que son triangulares. Yo creo que ahí debería decir triangular, ¿no? ¿Cuánto suman esta cara más esta cara más esta cara? 60 más 60 más 60. ¿Cuánto es eso? 180. En este no es. ¿Cuál es el otro poliedro que tiene caras triangulares? ¿Cuál es? A ver, acaban de dar una práctica de esto, muchachos. Deben saberlo. Se han olvidado. Se llama octaedro. Muchachos, en el octaedro, ¿cuánto suman sus caras que concurren en un vértice? 60 por 4. 240. Y luego viene el... Esto sí va a ser un poquito complicado dibujarlo. ¿Cómo se llama? Así se dibuja un icosaedro, mira. Se hace este bosquejo. Y luego se conecta estos puntos así. Y luego estos puntos así. Ahí está. Y atrás se repite lo mismo. En este vértice están concurriendo estas caras. ¿Cuánto mide cada una? Obviamente 60. ¿Cuánto es la suma? 300. Entonces, en ese tipo de poliedros estaría ocurriendo esa situación. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. Vamos a la tercera. Un prisma regular es un poliedro regular. Un prisma regular es un poliedro regular. Imagínate que esto es regular. Puede ser regular, ¿cierto? Para que sea regular este prisma, esto tiene que ser una cara regular. Pero este objeto ¿encaja dentro del grupo de los poliedros regulares? No, no encaja. Solamente hay 5 poliedros regulares. Y este no es uno de ellos. ¿Ok? Y si la proposición fuera al revés, ¿cómo sería al revés? ¿Un poliedro regular es un prisma regular? ¿Hay algún poliedro regular que sea un prisma regular? El hexaedro regular. Por lo tanto, en ese caso sería verdadera. Pero al revés, no. ¿De acuerdo? Esa proposición tendría que ser necesariamente falsa. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. 154. Dice, un prisma recto ABCD. En un prisma recto ABCD, la circunferencia inscrita en la base ABC es tangente a la arista AC en el punto T. Creo que voy a necesitar un poco de espacio. Prisma recto. ¿Qué tipo de prisma es el que me están mencionando según la notación? Muchachos, ¿la notación te dice de qué prisma se trata? Aparte de recto. Recuerda que el nombre del prisma también proviene de acuerdo al tipo de base que tiene. Prisma triangular. ¿Ok?
Ya. En ese prisma triangular nos dicen ABCD, DFG, DEF, perdón. La circunferencia inscrita en la base ABC es tangente a la arista AC en T. Voy a colocar así, ¿ya? A por acá, B por acá, C por acá. Si coloco de esa manera, por aquí debe ser D, E y F. Muchachos, aclaración por si acaso. ¿Sí? Porque he visto estudiantes que dibujan el prisma de cualquier manera. Para que te salga un prisma según la notación correctamente, tienes que leerla. ¿Sí? A, B, C, D, E, F. Esto no debería decirlo, pero por si acaso. Si este es el primer vértice de la base inferior o superior, este es el primer vértice de la otra base. Ambos deben estar en la misma arista. Si aquí está el vértice A, aquí está el vértice B. Si aquí está el vértice B, aquí está el vértice E. Fíjate. Y si ahí está el vértice C, aquí debería estar el vértice F. Esto también corresponde al tema de congruencia. En congruencia hemos visto la correspondencia biunívoca. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo mismo se estaría dando. Ya que esta base es congruente con esta base, debería colocarse en ese orden. Te digo esto porque he visto estudiantes que abajo colocan de una forma y al revés, arriba. O simplemente empiezan A, B, C, D, E, F. ¿No? Tratando de hacer una secuencia, ¿no? No, así no se hace. ¿Ya? Al menos en la notación no se utiliza ese tipo de descripciones. Muy bien, una vez hecha la aclaración, me dice la circunferencia inscrita en la base ABC. Circunferencia inscrita en esta base. Vamos a inscribir una circunferencia. En el espacio, la circunferencia aparecería así. ¿De acuerdo? Esa circunferencia inscrita en esa base es tangente a la arista AC en el punto T. Ya está. Y además dice los triángulos ACB, el de abajo, y el triángulo DAT, el que está al costado, son congruentes. ¿Cómo es eso que van a ser congruentes? Así dice, ¿no? ABC y DAT. Esos triángulos, dice, son congruentes. Y el ángulo ACB mide 90. ¿Quién es ACB? ACB. Ya. Este mide 90. Ya con esto más o menos vamos a tener idea de qué elementos van a tener que ser congruentes. Y el segmento AT mide 6. Mira, ¿me dan de dato esto? Este segmentito mide 6. Y con eso me dicen, entonces el volumen del sólido determinado por el prisma es... Queremos volumen de este objeto. ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? Ahí está, ¿no? El área de la base multiplicada por la altura, ¿no? En este caso, como se trata de un prisma recto, solamente dice prisma recto, entonces las aristas laterales tendrán que ser perpendiculares a las bases. Ya, más o menos así sería el bosquejo de este problema. Bien, ahora nos preguntamos, ¿y cómo se resuelve esto? Primero, si me están diciendo que esos triángulos son congruentes, vamos a anotarlo por acá. El triángulo ACB, en ese orden, ¿eh? El triángulo ACB es congruente con el triángulo DAT. Si me están dando este orden, recuerda que según la correspondencia biunívoca, si este es el primer vértice, lo que encontremos en él lo vamos a encontrar en este otro vértice. ¿Sí? Exactamente igual. A ver, el vértice A es este y el vértice D es este. Ahí vamos a encontrar en cada uno de ellos lo mismo, no se va a notar mucho. Vamos con el siguiente vértice, a ver si con esto nos ayudamos más. Lo que encontremos en el vértice C del primer triángulo, mira, tenemos 90, lo vamos a encontrar en el vértice A del segundo triángulo. Es correcto, ¿sí? Pero esto solamente nos va a decir que este segmento va a tener que ser congruente con este otro, nada más. ¿Cierto? Lo único que nos alcanza a decir. Y finalmente lo que encontremos en el vértice B lo vamos a encontrar en el vértice T. En B, yo podría colocarle, por ejemplo, un valor tal como alfa,
Y aquí en t deberíamos encontrar también el mismo valor de alfa. ¿Ok? Entonces, entre alfa y 90 hay un 6. ¿Cierto? Entre alfa y 90, por allá, debería haber un 6. Conocemos, muchachos, esa arista básica. ¿De acuerdo? Y con esa arista básica, nosotros debemos calcular el volumen de esta figura. ¿Sí? Para calcular el volumen de la figura, todavía voy a necesitar la altura. Aquí está la altura, que sería el mismo elemento que está por aquí. Pero en triángulos congruentes, esa altura la podemos visualizar en otro lado. Mira, frente a alfa tengo h, frente a esta alfa, voy a obtener por allá una h también. Ya está. ¿Sí? Habría que ver qué otras cosas más tendríamos en este ejercicio si queremos plantear la solución. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí un detallito que seguramente más de uno recuerda o va a recordar. ¿Qué cosa? Jóvenes, cuando nosotros teníamos un triángulo y una circunferencia inscrita en el triángulo, ¿recuerdas tú que se podía calcular este segmento? ¿Y se hacía en función de este otro segmento? ¿Cómo era? El valor de x se calculaba como el semiperímetro menos el valor de a. ¿Cierto? Ah, mira, a mí me dieron este segmento. Y tengo ese otro segmento, según la congruencia de triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando este teorema, podemos decir que este segmento es igual al semiperímetro del triángulo restado a este segmento. Eso creo que nos va a dar una ecuación. ¿Ok? Ese 6, por teorema, debe ser igual al semiperímetro del triángulo menos el valor de 6. Muchachos, conozco el semiperímetro. Obviamente este sería el semiperímetro de la base, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el semiperímetro de la base, ¿cuánto será? Esto lo mando al otro miembro y me sale 12. Si yo tengo el semiperímetro de la base, con eso ya sé cuánto es el perímetro de la base. ¿Cuánto es el perímetro, muchachos? Sería 24. ¿Es importante saber eso? Claro que sí. Para el volumen. Ahora me falta solamente el valor que tiene la altura. No. Pero este es semiperímetro. 2p. ¿Cierto? Para calcular el volumen, me falta el área. Y con el perímetro y el semiperímetro podría hacer eso. ¿Conociendo qué elemento? El radio de la circunferencia inscrita. ¿No es así? ¿Cómo calculamos el radio de esa circunferencia? Vamos a resolver este triángulo aparte, ¿ya? Porque si lo intentamos resolver en el espacio, como que no nos vamos a entender demasiado. Describamos el triángulo. El triángulo está así. ¿Sí? Voy a colocarle el valor, la letra B por acá, C por aquí y B por acá. Y aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Para tener una idea de qué se trata. BC es igual a 6. ¿Sí? La circunferencia está por aquí. ¿Sí? T es un punto entre A y C. Aquí está. Y este segmento es el que mide 6. ¿Ya? 6 y 6. Con esto vamos a resolver todo. Muchachos, si yo tengo el semiperímetro de este triángulo, eso multiplicado por este radio, ¿cierto o no que nos da el área? ¿Sí o no? El área de la base, ya. Pero no tengo ese radio, así que vamos a descubrirlo. Este segmento también me dirá R, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿Cuánto mide este segmento? R también. ¿Cuánto nos quedaría por aquí? 6 menos R, geometría plana, ¿no? Acá también sería 6 menos R. Allá tengo 6, entonces por acá tengo 6. ¿Qué puedo hacer para hallar R? Es un triángulo rectángulo, vamos. ¿Qué hago? Teorema de Pitágoras. Este lado mide 6, 6 al cuadrado. Más. Ese lado mide 6 más R elevado al cuadrado. Y este otro lado mide 12 menos R. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Puedes decirme cuánto será R? Muy bien. Efectivamente, R va a salir 2. Es un triángulo bastante conocido. Lo van a reconocer cuando ya encuentres el resultado. Mira, 6
2 y 6, 8. ¿Sí? 12 menos 2, 10. Se trata de ese triángulo. De acuerdo. Entonces, el radio de la circunferencia escrita me saldría 2. Con eso, muchachos, podremos calcular el área de la base. Bueno, no necesitaba eso, ¿no? El área de la base, ¿a qué es igual? Es igual al semiperímetro, 12 multiplicado por ese radio, que sería 2, y esto me saldría 24. Ya, por fin tengo el área de la base. Ahora me interesa calcular la altura. ¿Quién es la altura? Mira, frente a alfa tienes h. Frente a alfa por acá también teníamos h. Lo habíamos anotado. ¿Sí? Pero h es AC. Y AC es este segmento. ¿Cuánto mide h entonces? ¿Cuánto es h? Este 2 más este 6 sería simplemente 8. Ya está. Tiene la base, tiene la altura. Ya podemos decir cuánto es el volumen. ¿Cuánto será? Sería 24 por 8. ¿Cierto? ¿Cuánto es 24 por 8, muchachos? 192, ¿no? 192. ¿Hay clave? Ya, correcto. Ya, listos. Problema número 156. Dice así. En un prisma triangular recto ABCDEF. ¿Ya? Triangular recto. Siempre que te dicen eso, jóvenes, yo te recomiendo representar estos ángulos de 90 grados de la manera más rápida posible. Recuerda que la presencia de un ángulo de 90 grados te puede ayudar a tomar decisiones mucho más rápido. Como por ejemplo, de seguro podría aparecer alguna aplicación pitagórica. ¿Sí? Los triángulos rectángulos ayudan en ese caso. Así que es muy necesario que dediques unos segunditos a llenar esos ángulos de 90 grados, donde veas, donde sea posible. Luego me dicen Q es un punto de la arista lateral AD. Por acá. ¿Ya? Tal que el ángulo FQB es igual a 90. FQB, ¿quién es ese ángulo? Allá está F, acá está Q y aquí está B, en ese orden. FQB. Trazamos esta línea y trazamos esta otra línea. Esto se encuentra en la parte posterior, así que no podría verse. Pero el ángulo que aparece aquí, esto sí. FQB es igual a 90 grados. Luego me dicen que el ángulo FBQ, ¿quién es ese? FBQ, tengo que unir. Adelante. Este ángulo, muchachos, es igual a la medida del ángulo BFC. BFC. Esto te puede traer un poco de confusión, ¿no? Miren, allá tenemos ese ángulo igual en medida a este ángulo. Cuando tenemos un ángulo de esa manera, ¿alguien podría suponer que esta línea, perdón, FC y esta línea QB serían paralelas? ¿Aquí se estaría cumpliendo la Z? ¿Sí o no? ¿Tendría sentido decir que hay Z? No, ¿verdad?
Tratemos de no confundir. Estamos en el espacio ya. Correcto. Se tiene que trabajar con líneas paralelas. Entre esta línea y esta sí hay una z y acá está teta. Pero no es lo mismo entre esta línea y esta otra, a pesar de que aquí hay teta. No vayas a pensar que hay una z con esta línea. ¿Ya? Hago la aclaración porque tal vez alguien puede estar suponiendo algunas cosas más. Luego dice, por los puntos Q, F y B pasa un plano, ahí está ese plano, que determina en el prisma una sección de área 9. ¿Qué cosa es eso de una sección? De esto ya hemos hablado en el poliedros regulares. Si tenemos un hexaedro, por ejemplo, esto fue parte de alguna idea que hemos utilizado para la práctica calificada. Si tenemos un hexaedro regular, evidentemente cuando yo trace un plano que pase por este punto y por el otro, se determina esta región como resultado de la intersección entre el poliedro y el plano. A eso se le llama sección. ¿De acuerdo? Esa región que ha quedado se le llama sección. Entonces, la sección que se ha generado sería la región QBF. Esa sección, dice, tiene área 9. ¿Ya? Vamos a anotárselo así. El área es 9 y me dice que la altura AH de la base ABC mide 4. La altura AH de esta base. ¿Ya? O sea, tendría que trazar por acá una línea así, perpendicular a esta arista, y ese segmento es el que estaría midiendo 4. ¿Ya? Nos lo dieron. Ya está. Ese es el planteamiento que tiene el ejercicio y con todas esas condiciones queremos calcular el volumen del sólido determinado por el prisma. Recuerda que para calcular el volumen, esto siempre trato de recordarlo así, es igual al área de la base, todo esto multiplicado por el valor que tiene la altura. Entonces nuestra tarea será buscar la altura y buscar el área de la base. ¿Ok? Y para hallar el área de la base, en esta base tengo conocida la altura. Necesitaría conocer la base de esa base. Valga la redundancia, ¿no? Esa es la base de la base. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto miden estos elementos? Eso es lo que vamos a tener que analizar. ¿Ok? Como seguro ustedes pueden notar, aquí hay cosas que ya son repitentes. Como por ejemplo, teta 90. Teta 90. ¿Cierto? Semejanza o congruencia. Una de dos. ¿Ok? Semejanza o congruencia. Ahora, congruencia dice ya su compañero. Frente a teta tienes esta hipotenusa. Perdón, frente a 90 tienes esta hipotenusa. Y por acá también, la misma hipotenusa. Definitivamente se trataba de una congruencia de triángulos. ¿Correcto? ¿Sabes tú qué caso de congruencia se está manifestando en esa figura? Mira. Teta, serrucho. Voy a llamarle alfa a este ángulo. Teta, serrucho, voy a darle alfa a ese ángulo. El caso es ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? El triángulo BCF resultó ser congruente con el triángulo FQB. Y si esos triángulos son congruentes, mediante el criterio ángulo, lado, ángulo, hay otros elementos de que seguro van a ser congruentes. Por ejemplo, frente a esta alfa se le pone H, lo que queremos. Allá está alfa y esto tendrá que ser H. Frente a teta tenemos la base de la base, ¿cierto? Frente a teta me aparecerá por allá también el valor de B. ¿Recuerdas qué cosa queremos, no es cierto? Queremos calcular el volumen y necesitamos realizar esa operación. Pero al haber hecho esta operación entre estos elementos, sabiendo que el área de esta región es 9, puedo encontrar una ecuación entre B y H. ¿Sí o no? B por H entre 2 me daría 9, ¿recuerdas? Estamos ya hablando de la región BQF. El área de la región BQF es igual a la base multiplicada por la altura entre 2 y eso nos está dando 9. ¿De acuerdo? De esa manera el producto entre B y H sería 18. Vamos a ver qué importancia puede tener esa expresión. Vayamos por acá. Muchachos, el volumen de nuestro prisma se calcula como el área de la base y el área de esta base se puede encontrar como el producto entre este segmento por este segmento entre 2. ¿Cierto? Sería B multiplicado por 4 entre 2. Este es el área de la base. Todo esto multiplicado por el valor de la altura. Ahora, como ustedes pueden notar, esta B y esta H se están multiplicando y ese producto por allá me daba 18.
Se tendrá que multiplicar luego por 4 y luego dividirlo por 2 y eso me daría finalmente el área del objeto, ¿no? El volumen del objeto. Y esto debería ser equivalente a 36. ¿Cierto, muchachos? Confírmalo, por favor. 36. Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Vamos al siguiente. Número 158. Wow. Me dice, la suma de las medidas de todos los ángulos diedros de un prisma oblicuo es 2160. Calcule el número de caras del prisma. Número de caras del prisma. Miren, por cierto, antes de resolver este problema, muchachos, antes de enfrentar este problema, hay un grupito de teoremas que deberíamos conocer, ¿sí? Que se basa en el tema que hemos visto de poliedros. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Si yo dibujo el más simple de los prismas, y lo analizamos desde el punto de vista de los poliedros, ¿sí? Podremos encontrar algún tema. Voy a llamar n al número de aristas que tiene la base. Y con esto vamos a deducir el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. ¿Sí? ¿Cuánto es n para este prisma? Recuerda, n, ¿qué cosa es? Número de lados de una nada más, ¿eh? De una base. Sabiendo eso, muchachos, ¿cuánto es n acá? Aquí n es igual a 3. ¿Cuánto es c? Número de caras. Tú cuentas la figura y tiene 5 caras. ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántas aristas tiene? 9. Teorema de Euler nada más. ¿Sí? Este poliedro o este prisma todo el mundo ya lo conoce. Lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? Ahorita lo tengo un poquito más alargado. ¿Ya? Al margen de eso, muchachos, dime cuánto es n. 4, perfecto. Caras. Vértices. 8. Aristas. 12. ¿Ok? Vamos con uno más y de aquí sacamos las conclusiones necesarias. ¿Ok? Todas las conclusiones habidas y por haber sobre esto. Aquí tenemos un prisma de base pentagonal. ¿Cuánto es n? 5. ¿Cuánto es c? 7, ¿no? Vértices. Aristas. 15. Ahora deduce algo lógico. En forma general, para un n cualquiera, ¿cuánto sería el número de caras? Tú ves que acá es 2 unidades más, 2 unidades más, 2 unidades más. Entonces será n más 2. Vértices. Tú ves que acá es siempre el doble. O sea, será igual a 2 veces n. Aristas. Tú ves que el número siempre es el triple. Entonces será 3n. Si todo esto es cierto, incluso hasta el teorema de Euler debería cumplirse. Suma cuánto me da caras y vértices. 3n más 2. El número de aristas es 3n. Si le sumo 2, cumple el teorema de Euler. ¿Correcto? Bien, este detalle, muchachos, nos va a servir para poder entender la solución de este otro problema. Me dice, la suma de las medidas de todos los ángulos diedros de un prisma oblicuo es igual a 2160. ¿A qué se refiere con la suma de todos los ángulos diedros? Adelante. Observe este prisma y dígame cuántos diedros llegas a ver. 3 nomás. Hay muchos más. Miren, cada diedro aparece en cada arista. ¿Sí o no? En cada arista se juntan 2 caras. Y 2 caras van a formar un diedro. ¿Cuántas aristas hay? En este primero hay 9. ¿Cuántos diedros habrá? 9 también. Súmalos todos y encontrarás un resultado.
hay 12 diedros, 15 diedros. Conforme voy aumentando el número de lados de la base, seguramente se va a hacer un proceso laborioso. Pero veamos si eso lo podemos sintetizar. ¿Ya? Para lograr sintetizar esto, muchachos, vamos a observar los polieros con las características que nosotros hemos ido notando. Para empezar, ¿cómo son las bases de un poliedro, de un prisma? Responde esa primera pregunta. ¿Cómo son las bases de un prisma? Son paralelas. Si las bases de un prisma son paralelas, entonces algo va a ocurrir con los diedros que se estén formando. Miren, observa esta arista y observa esta otra arista. ¿Sí? Voy a trazar las líneas, los lados de nuestro ángulo plano o rectilíneo para poder observar el diedro, la medida del diedro. ¿Sí? Observemos arriba. Y abajo trazo las otras líneas. Entonces, muchachos, yo quiero preguntarles lo siguiente. Si estas líneas son perpendiculares a esas aristas, estas serían paralelas, ¿cierto? O al menos podrían llegar a ser colineales en algún momento. De igual manera, esta línea con esta otra línea. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sería el ángulo que está acá arriba con el ángulo que está aquí abajo? Serían suplementarios, efectivamente. Serían suplementarios. Entonces, si al valor de este ángulo le colocamos, por ejemplo, alfa, a la medida de este ángulo le colocamos teta, ¿qué podemos decir de alfa y teta? Alfa y teta van a sumar 180 grados. Ya, primera observación que estaríamos notando. De esa forma, jóvenes, ustedes podrían decir que los diedros que estoy viendo aquí arriba y aquí abajo van a sumar 180. Los diedros que estoy viendo aquí arriba y aquí abajo van a sumar 180. Y los diedros que voy a encontrar en la arista posterior allá y más abajo van a sumar 180. ¿Cuántas veces 180? 3 veces 180. ¿Cuántas veces 180 acá? 4. ¿Cuántas veces 180 allá? Se va generando una regla, ¿cierto? Ya, eso lo vamos a generalizar. ¿Cuántas veces 180 acá? A ver, acá había 3 veces 180, 4 veces 180, 5 veces 180. En un prisma cuyo número de lados es en la base es n, ¿cuántas veces 180 va a aparecer? N veces. N por 180. Ya tenemos una suma. Ahora vamos con la otra parte. Si yo dibujo las aristas laterales de un prisma que puede tener muchas, pero muchas caras, ¿ok? Y quiero generar diedros en estas aristas, muchachos, debo trazar perpendicular, ¿cierto? Pero como tú ya sabes que esta línea y esta línea son paralelas, la perpendicular que yo le trace a esta línea automáticamente será perpendicular a esta otra línea. ¿Me dejo entender? Cuando yo le trace otra perpendicular, así, a esta línea, por ser paralelas, se forma una perpendicular también por acá. ¿Y estas dos perpendiculares qué cosa están describiendo? Dime. Están describiendo un ángulo, ¿cierto? El ángulo diedro. Vamos por acá. Tracemos esta perpendicular. ¿Sí? Perpendicular a esta línea. También será perpendicular a esta otra. ¿Qué se describió por acá? Otro ángulo diedro. Si continuamos con las perpendiculares así, rodeando toda la figura, muchachos, ¿qué figura representaría la zona naranja? ¿Qué cosa quiere describirnos? Un polígono. ¿Cierto? ¿Pero cómo se llama? ¿Qué figura es la que va a formarse finalmente? Va a ser una sección recta. ¿Sí o no? Y en esa sección recta podemos sumar todos los ángulos interiores. ¿Y tú sabes a qué será igual la suma de estos ángulos interiores? Para que lo podamos relacionar con n, veamos. ¿Cuántas aristas laterales hay acá? 3. ¿Cuántas aristas laterales hay acá? Se repite, ¿cierto?
¿Cuántas aristas laterales habría en un prisma cuya base tiene n lados? N. ¿Y cuánto sumarían todos estos ángulos? ¿180? Claro. La suma de estos diedros me va a salir 180 por n menos 2. ¿Y los diedros que estaban acá cuánto sumaban? 180, ¿sí o no? Él con él. Pero ¿cuántos diedros de este tipo vamos a encontrar en general? N veces, o sea 180 por n. Esta, muchachos, es la sumatoria de las medidas de todos los diedros de un prisma. ¿Cuánto sale eso? 180 por n, 180 por n, al final te va a quedar 360 por n menos 1. ¿Ya? 360 por n menos 1. Muy bien, ese es el resultado, muchachos, de la pregunta número 158. Había necesidad de hacer un análisis previo para poder encontrar esa sumatoria. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Continuamos la próxima sesión, ¿sí?